Bueno, ok, entonces vamos a solucionar este otro problema que aparece también en el taller de repaso para la evaluación. Dice, a partir de los datos de la imagen, encuentre la distancia entre los dos aviones y la distancia entre cada avión y la base y la parte más alta de la torre. Bien, entonces quiere decir que nos están preguntando, primero por esta distancia que está marcada como X, es decir, la distancia de aquí hasta acá, desde un avión hasta el otro. Me preguntan también la distancia de cada avión hasta la base de la torre, es decir, estas distancias. Y también la distancia que hay desde cada avión hasta la parte más alta de la torre. ¿Ve? ¿Qué nos ofrece la imagen como dato? Aquí hay 20 grados y esta es una altura, la altura de la torre es de 30 metros. Aquí hay 50 grados y la altura de la torre, 30 metros, obviamente también. Acá hay un ángulo de 40 grados y pues no aparecen más datos para la primera pregunta, que es la distancia entre los dos aviones. Bien, entonces, aquí tenemos tres triángulos. Si los podemos observar, entonces aquí se forma un triángulo que es rectángulo porque aquí se ve que es marcado un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos otro triángulo que también es rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Y este triángulo que se forma acá, que este no es rectángulo, y acá hay un ángulo de 40 grados. Entonces, lo más fácil es empezar por estas distancias, ¿no? La distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá y lo mismo esta, ¿no? La distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá, porque conocemos primero que el triángulo es rectángulo. Además de eso, conocemos el ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo. Este ángulo y este que sería el cateto opuesto. Y acá lo mismo, este ángulo y este que sería el cateto opuesto. Por lo tanto, podemos conocer este que sería el cateto adyacente y esta que sería la hipotenusa. Y lo mismo para este triángulo de acá. Entonces, empecemos por ahí. Vamos a ponerle nombre a, a estas líneas imaginarias para que sea más fácil. Entonces, digamos que esta distancia que hay entre el avión 2 y la parte más alta de la torre, digamos, la voy a llamar X. Aquí la distancia que hay entre el avión 1 y la parte más alta de la torre la voy a llamar Y. Entonces ahí ya puedo empezar a hallar X y hallar Y, porque como les digo, conozco este ángulo y conozco este que sería el opuesto y Y vendría siendo la hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo, el opuesto y la hipotenusa, ¿cuál es? La función seno. Entonces yo puedo decir ahí que el seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que serían 30 metros sobre el valor de la hipotenusa, que es Y. Entonces necesito despejar Y. Para despejar Y multiplico Y a ambos lados de la igualdad y entonces a este lado me va a quedar Y seno de 20 grados y a este lado me va a quedar 30 metros, porque Y con Y se me anularía. Ahora, como sigo necesitando Y, entonces debo de dividir a ambos lados por el seno de 20 grados. Entonces esto me va a quedar que Y es igual a 30 metros sobre el seno de 20 grados. Luego ahí entonces ya puedo encontrar cuánto vale Y. Y Y va a ser igual entonces a 87,71 metros. Bien, entonces este sería el valor que hay de entre el avión 1 y la parte más alta de la torre. Similarmente puedo hacer con X, para hallar el valor de X. Porque acá tengo este ángulo, que vale 50, y tengo el opuesto a ese ángulo, que son 30 metros. Entonces yo puedo decir, nuevamente utilizo la función seno, pero entonces ahora digo seno de 50 grados va a ser igual entonces a, en este caso, el cateto opuesto, que son 30 metros, sobre la hipotenusa, que será X. Entonces, si hago los mismos pasos para despejar X, multiplico por X a ambos lados de la igualdad, me va a quedar X seno de 50 grados igual a 30 metros. Porque acá las X se me simplifican. Y ahora como necesito X, divido por seno de 50 a ambos lados. Entonces acá me va a quedar únicamente X y acá me va a quedar 30 metros dividido entre
el seno de 50 grados. Luego entonces X será igual a 39 metros con 16 centímetros. 39,16 metros. Listo. Ahora ya encontré X y encontré Y. Vamos a hallar ahora la distancia que hay desde cada avión hasta la base de la torre. Desde cada avión hasta la base de la torre. ¿Por qué? Porque con esas dos distancias y este ángulo puedo hallar después las distancias que hay entre los dos aviones. Entonces, sigo con los mismos triángulos, pero ahora lo que voy a hallar es en este caso, el cateto adyacente. Porque para este triángulo, este cateto adyacente y acá este cateto adyacente. De esos triángulos que ya sabemos que son rectángulos. Entonces, conozco el opuesto, es este. Conozco el ángulo y necesito el adyacente, entonces puedo utilizar la función tangente. Aunque ya conozco la hipotenusa, también podría utilizar el coseno. Pero vamos a utilizar la tangente. Colocarle nombre a estos, a este coloquémosle Z y a este coloquémosle W. Si voy a hallar Z, entonces yo digo que la tangente de 50 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? Entonces serían 30 metros sobre el adyacente que es Z. Y aquí despejo Z, ¿sí? Multiplico por Z a ambos lados. Me queda Z por tangente de 45 grados igual a 30 metros. Luego entonces Z será igual a 30 metros dividido entre la tangente de 45 grados. Perdón, de 50, ¿no? Esto es 50. Ok. Entonces voy a tener que Z va a ser igual 25,17 metros. Ok. Es la distancia desde el avión 2 hasta la base de la torre. Ahora vamos a hallar la distancia entre el avión 1 y la base de la torre. Entonces también utilizo la función tangente. Entonces será tangente de 20 grados igual a el cateto opuesto, que son 30 metros, dividido el adyacente, que lo he nombrado W. Entonces, para despejar W, multiplico por W a ambos lados de la igualdad. Me queda W, tangente de 20 grados igual a 30 metros. Ahora divido por tangente de 20 grados a ambos lados. Acá solo me va a quedar W. Y acá me va a quedar 30 metros dividido entre la tangente de 20 grados. Luego entonces W va a ser igual a 82 metros con 42 centímetros. Yo los invito a que ustedes hagan eso en la calculadora, ¿no? Para que comprueben de que esas operaciones son correctas. Bien, entonces ya conocemos este valor, conocemos este de acá, este de acá, este de acá. Solo nos falta conocer la distancia entre los dos aviones, que aquí está bautizada como X también. Sí, pero yo X la he llamado acá. Entonces, bueno, no importa, ustedes ya saben que es esta X la que vamos a encontrar ahora. Entonces, ojo, ya conozco este lado, Z, que vale 25,17. Conozco este lado, que es W, que vale 82,4. Y conozco este ángulo. Entonces, observen que conozco dos lados y el ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, ¿qué teorema puedo utilizar? Exactamente, el teorema del coseno. Entonces, lo planteo. Voy a plantear el teorema del coseno. Y entonces, como este es el lado que voy a encontrar, entonces será ese lado al cuadrado, será igual a los otros dos lados al cuadrado, es decir, a z al cuadrado, más w al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, el doble producto de zw, multiplicado por el coseno del ángulo que forman ellos dos, que en este caso será 40 grados. Hago los reemplazos pertinentes, entonces quiere decir que x al cuadrado va a ser igual a z, pero z ya sé que vale este valor, 25,17, entonces escribo 25,17, bueno, no voy a cargar las unidades, ya sé que todo esto son metros al cuadrado más
W al cuadrado, pero W yo sé que vale 82,42. Entonces me da 82,42 también al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, es decir, 2 por 25,17 por 82,42. Va a seguir acá abajito, porque no me alcanza el espacio acá. Por el coseno de 40 grados. Luego, entonces, x al cuadrado será igual. Si hago toda esa operación en la calculadora, eso me da 4.218,61. Estos son metros cuadrados, ¿no? Porque esto es metro elevado al cuadrado, metro elevado al cuadrado. Y acá metro por metro me da metros cuadrados. Entonces, toda esa operación me da metros cuadrados. Entonces, para encontrar el valor de x, que es lo último que me falta, extraigo la raíz cuadrada de ambos lados. Luego, entonces, x va a ser igual a 64 metros con 95 centímetros. Perdón, metros. O sea, 64 metros con 95 centímetros, o sea, 64,9 metros. Es decir, casi 65 metros la distancia que hay entre los dos aviones. Entonces, con esto determina el problema y estoy dándole solución a todo lo que me preguntan en el enunciado. Recuerden que las respuestas deben escribirlas. La distancia entre el avión 2 y la parte más alta de la torre es tanto, entre el avión 1, 2 y la base de la torre es tanto. Escribir todas estas respuestas. Cada una de esto es una respuesta, pero hay que escribirla de acuerdo a la pregunta. No dejarlas únicamente aquí planteadas. Yo no la escribo por cuestión de espacio, pero ustedes en la evaluación deben de escribirla. Ok, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.